Buenas, buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos guía para los ejercicios tácticos. Están ya por llegar y, bueno, se me ha ocurrido hacer este vídeo explicativo para cómo hacerlo lo mejor posible, con qué composiciones vamos a poder tener y, en cierta manera, la ruta a seguir. ¿Por qué? Porque este mapa, al igual que el mapa anterior, volvemos a separarnos, ¿vale? Empezamos con este bastión y otro bastión arriba. ¿Vale? Ahí está. Y otro bastión arriba. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres bastiones? La primera diferencia es que los dos bastiones de abajo albergarán un total de 12 contendientes, mientras que el bastión de arriba albergará 6 contendientes. ¿Qué significa esto? Que los bastiones de abajo deben albergar a vuestros integrantes más débiles, mientras que el bastión de arriba debe albergar vuestros contendientes más fuertes. ¿Vale? Dicho esto, ¿por qué? Sencillamente por la carta que hay arriba. En la carta de arriba aumentaremos el 50% de daño contra los bosses, ¿vale? Pero si tenemos un héroe en Supremo Plus, recibirá el aumento a 250 cuando su equipamiento alcance el nivel 15. Esto significa que está hecho para ballenas. O sea, yo por ejemplo creo que solo tengo un personaje en arma más 15, ¿vale? Y la mayoría de ustedes tendréis eso, personajes muy pocos con arma más 15, con lo cual es una cosa que de verdad no me gusta porque afecta a una muy pequeña parte de la población de los jugadores y podrían haber hecho perfectamente que hubiera sido armas más 10, que armas más 10 es mucho más fácil obtener y aún así es difícil, ¿vale? Con lo cual, pero bueno, aún así aquí como veis son 6 en comparación de los 12, pero gracias a esto vamos a conseguir que los ballenas de vuestro gremio o de vuestro clan peguen muchísimo, muchísimo más una vez consigamos esta mejora, ¿vale? Dicho esto, Mako, ¿qué ruta seguimos, no? Porque empezamos aquí arriba, otros empezamos aquí abajo, aún así estamos separados, vale, pues muy sencillo, ¿vale? Ahora vamos a ver justamente aquí deberíais ver, exacto, ya la ruta y lo que voy a hacer es cambiar mi cámara arriba para que podáis ver, en cierta manera, las mejoras y lo que vamos a conseguir. Muy bien, para empezar, como podemos ver, vamos a dividir los equipos en tres colores, el equipo amarillo, el equipo azul y el equipo rojo. Como podemos ver, todos los equipos, en cierta manera, coinciden en Marily, ¿vale? Como podemos ver, el equipo amarillo subirá por la parte de la izquierda, ¿vale? Irá hasta arriba y después bajará hasta Marily. Lo mismo hará el equipo rojo por su lado y lo mismo hará el equipo azul que bajará del tirón hacia abajo. Muy sencillo. Bien, entrando en esto, ¿vale? Podemos ver que hay dos mejoras en cada lado, ¿vale? Cada mejora es referencial a uno de los bastiones. El bastión de la izquierda ofrecerá potencial verdadero y vanguardista, ¿vale? Ahí tenéis los iconos para que no podáis perderlos. De esta manera, ¿qué mejoras o qué, en cierta manera, potenciadores cogeríamos aquí, no? Pues ya dependerá de lo que queráis hacer, ¿vale? Como podemos ver, potencial verdadero aumentará en un 150% del daño infligido por todos los aliados en una batalla por un bastión de élite. ¿Qué es un bastión de élite? Vale, pues si volvemos al juego, ¿vale? Si volvemos al juego, un bastión de élite es cualquier bastión que sea negro, ¿no? Que sea de este color, esto es un bastión de élite, ¿vale? Como podemos observar, todos estos bastiones son bastiones de élite, ¿vale? Dicho esto, ¿vale la pena o vale mejor vanguardista, que aumenta en un 250% el daño infligido por todos los aliados en una refriega de paso? Para mí, personalmente, depende de lo que vayáis a hacer, ¿vale? Como podéis ver, hay muchísimo que limpiar, pero obviamente, si no tenéis unos equipos muy poderosos, para mí recomendaría vanguardista. ¿Por qué? Porque vais a potenciar muchísimo vuestros personajes y vais a poder limpiar muy, pero que muy fácil. Y vais a poder limpiar con equipos de A3, ¿vale? Con equipos de 3. Mientras que potencial verdadero lo que vais a conseguir es limpiar por vosotros mismos muy fácilmente los bastiones de élite. Lo cual vais a permitir desbloquear de manera muy temprana esa fusión entre vuestro gremio, ¿vale? Después tenemos determinación férrea y persecución imparable, ¿vale? Después tenemos, en cierta manera, la determinación férrea aumenta en un 250 el daño infligido por todos los aliados en batalla por el bastión que no sean jefes. Esto significa, igual que vanguardista, nos va a potenciar, en cierta manera, la limpieza de las líneas, ¿vale? Y siempre se va a activar si hay
4 enemigos no invocados cuando empieza la batalla. O sea, aunque matéis después a los enemigos, la bonificación va a seguir latente, ¿vale? Con lo cual está muy bien. Y después tenemos persecución imperante, lo cual teníamos un 150% de daño infligido por todos los aliados en la batalla si hay 2 enemigos o menos no invocados cuando empieza la batalla. ¿Esto para qué va a ser muy bueno? Por ejemplo, para los bosses, ¿vale? Por ejemplo, si volvemos otra vez al juego, ¿vale? Vamos a ver que este bastión tiene 2 personas, este bastión tiene 2 personas, Marilee es una persona, por ejemplo. Entonces, si vais a ir a por bosses, ¿vale? En ese caso, para mí, personalmente, sería que pillarais la persecución imperante, ¿vale? Que vais a ir a hacer limpieza, pillaos determinación férrea, ¿vale? Como podemos ver, tenemos un bonificador contra bosses y un bonificador para limpieza, ¿vale? ¿Qué es lo que yo veo aquí que es mucho más rentable? La limpieza de bosses. ¿Por qué? Sencillamente, y voy a explicarme. Porque aquí, si entramos en el juego otra vez, ¿vale? Vamos a ver que tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Tenemos 16 bosses que limpiar, ¿vale? Más el boss final, que serían 17. Pero, ojo, esto no significa que, de cierta manera, los bosses sean lo más difícil, porque como podemos ver, tenemos 2 líneas de 96, las cuales conducirán a una bonificación de captura de 20 niveles, mientras que las bonificaciones por limpiar los bosses esta vez serán de más 5 y más 10, con lo cual las 2 zonas laterales son las que más van a aportar a la partida, ¿vale? Como podemos ver, un bastión de estos laterales, ¿no? Un bastión de estos laterales va a aportar prácticamente como si hiciéramos 2 bastiones de estos de los chiquititos, ¿no? Pero aún así, no creo que valga tanto la pena, ¿vale? Entrando ya ahora, ¿vale? En formaciones. ¿Qué formaciones podemos usar para, en cierta manera, nuestra partida, ¿no? ¿Qué formaciones podemos usar? Vale, pues con la formación más fuerte o por ahora que mejor hemos visto. ¿Por qué? Muy sencillo, ¿vale? Vamos a ver los bosses, ¿no? Los bosses sombríos. El Eiron Umbrío, lo que podemos ver es que tiene su ultimate, la ultimate típica de juntar a todo el mundo, reduce la defensa mágica de los enemigos. Pero aquí es donde viene, escudo Umbrío. Obtienes un escudo y evades todo el daño físico. Cuando el escudo se rompe, quedará aturdido, ¿vale? Como podemos ver, contra Eiron tenemos que utilizar personajes o de daño mágico o de daño verdadero. No podemos usar ningún equipo que utilice daño físico, ¿vale? Después, como último, su habilidad definitiva, el Ciclón Glauco, Eiron invoca las espadas para atraer a los enemigos al centro e inmovilizarlos, ¿vale? Entonces, como siempre, es el típico Eiron, pero el escudo es cambiado. ¿Qué equipos podemos usar contra este Eiron? Vale, pues tendríamos este equipo que, aunque no es el mejor de todos, ¿vale? Como podemos verlo, aquí vamos a ampliarlo. Este equipo es sencillamente para limpieza, pero es posible usarlo aquí. No es el más óptimo. Obviamente, tenedlo en cuenta, ¿vale? Seguido de este equipo, ¿vale? Si lo quitamos, vamos a seguir con el equipo de daño verdadero. Este equipo es un equipo basado únicamente en daño verdadero. O sea, vamos a intentar evitar el daño físico a toda costa yendo por el daño verdadero. Obviamente, este equipo, tened en cuenta que no es el más óptimo para Eiron, ¿vale? Es mejor usarlo para Marilee. Más adelante, ahora lo veremos. Después, ¿qué otro equipo podemos usar? Tenemos el equipo que es una variación, ¿no? Si no tuviéramos a Temesia, de Lucius por Temesia, ¿vale? No es lo más óptimo porque Lucius no hace daño verdadero, pero aún así es usable, ¿vale? Después tendríamos este equipo, que es un equipo más orientado en cierta manera a limpieza general, aunque sí es verdad que entre Zoran, Cecia, Florabel pueden hacer mucho daño, pero bueno, es un equipo secundario que se puede hacer. En caso de que no tengáis Berial, por ejemplo, se puede sustituir perfectamente por cualquier otro personaje el cual os aporte daño. Por ejemplo, se puede meter a Brion, se puede meter, en este caso, por ejemplo, se puede meter a Viperian, se puede meter cualquier personaje que tengáis aquí, ¿no? Esto más que nada para alguien que tenga Ludovic y quiera hacer un equipo, pues aquí tenéis un equipo con Ludovic,
¿vale? Y por último, un equipo ya más de ballenas, ¿vale? Como podemos ver aquí, sería este equipo. Este equipo sería ya el equipo de ballenas máximas. Podemos ver, tenemos a Faraesto, Ludovic, Talene, Scarlita y Smokey. Talene puede ser cambiada por Dionel y, si mal no recuerdo, Faraesto, en caso de no tenerlo, se puede cambiar por Zoran, ¿vale? También se puede meter Zoran por Faraesto en caso de que no se tenga, y Scarlita se podría, entre comillas, intercambiar por una especie de Corin o algo así por el estilo, ¿no? Para dar esa supervivencia, incluso Lucius, ¿vale? Pero teniendo en cuenta esto, también tenemos el equipo, disculpad un momentito, porque no lo encuentro aquí. Vale, es este equipo, que lo deberíais ver ahora. Voy a quitar este equipo y después tenemos este equipo, ¿vale? Que este equipo es un equipo que muchos de vosotros tendréis, que sería con Rainier, con Odi, con Alsa, con Smokey y Coco, ¿vale? Este equipo es el equipo perfecto para hacer daño mágico y por ese motivo lo llevamos con el hechizo creciente, ¿vale? Dicho esto, muy bien, Mako nos ha presentado los equipos. ¿Contra Marily servirían los mismos? Sí, pero tened en cuenta una cosa. Contra Marily hay un pequeño motivo, que es que cuando Marily utilice su ultimate, o sea, saltará a una casilla alejada, disparará las flechas para reducir su energía y obtener defensa física. Con lo cual, tened en cuenta que si vais a llevar personajes físicos, como pueden ser Shakir, Seth, Soren, o sea, todos estos personajes aquí lo van a pasar muy mal, ¿vale? Entonces, tenedlo en cuenta que tanto con Eiron como con Marily, ambos equipos lo pasan muy, pero que muy mal, ¿vale? Dentro ya, entrando en conclusiones finales, de aquí, de las recomendaciones. ¿Sirve Kruger? Yo creo que sí, pero no lo he metido en ninguna formación porque creo que solo va a valernos la pena, sencillamente, en el boss final, ya que ambos bosses al principio nos reducen, o sea, aumentan mucho su defensa física o son inmunes al daño físico, con lo cual Kruger no lo pondría y en este caso, la gente que tengáis a nivel, ponedlo, ¿vale? He intentado hacer un equipo con todo, incluso en el último, en el equipo que he mostrado a Talene, sería Dionel, se podría poner Dionel en el equipo que he mostrado por Talene, como siempre he intentado dar la mayor cantidad de composiciones posibles y al mismo tiempo dar, de cierta manera, la mayor cantidad de variaciones dentro de las composiciones. Como siempre, espero que os haya gustado, dale like, suscribiros, dale a la campanita para no perderos este pedazo de contenido que os traigo siempre y, bueno, sin más que decir, un saludo, chao chao, hasta la próxima. Adiós.